Hola chicos, en este vídeo vamos a repasar la parte principal del tema, que es la Edad Media, y vamos a ir viendo aquello que hemos copiado, pero también otros aspectos que es necesario que yo mencione para que lo entendáis un poco mejor. No es necesario que lo sepáis todo, pero que sepáis que voy a incluir cosas que no vienen en lo que hemos copiado para que podáis entender por qué pasan ciertas cosas o cuáles fueron las causas, sus consecuencias o algunos nombres para que os situéis un poco. Pero vamos, que lo básico, lo que tenéis que saber es lo que yo puse y lo que vosotros tenéis en vuestra libreta. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber es cómo comenzó la Edad Media. La Edad Media es el periodo de la historia que va desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Entonces, ¿cómo comenzó? Pues la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, porque era un imperio muy grande, había sufrido enfermedades, también había crisis económica, crisis política, se peleaban entre ellos también. Entonces, al final se pone fin al Imperio Romano de Occidente y ahí se considera que es el inicio de la Edad Media. ¿Pero qué pasó en la península ibérica? Pues bien, la península ibérica es invadida por 3 pueblos germanos, ¿vale? Pueblos del norte. Y entonces, ¿qué hacen los romanos que estaban en ella? Pues los romanos lo que hicieron fue llamar a los visigodos para que vinieran a la península ibérica a ayudarlos. ¿Qué pasó? Que los visigodos vinieron y llegaron como aliados, no pretendían invadirla, pero una vez que llegaron, pues se quedaron y al final sí la invadieron, ¿vale? Entonces ellos no llegaron con la intención de invadir, pero al final cuando llegan para ayudar a los romanos, deciden quedarse y crean su reino. Entonces, los visigodos eran un pueblo germano de Alemania y se instalaron en la península ibérica a comienzos del siglo VI. Fundaron un reino y fijaron su capital en Toledo. Y también los visigodos aceptaron algunas cosas que tenían los romanos antes, como el latín, las leyes de los romanos y el catolicismo como religión. Y aquí podemos ver cómo era de grande el reino de los visigodos en ese momento. ¿Qué pasó después? Pues bien, tenemos que saber que los visigodos tenían una monarquía, es decir, había un rey. ¿Qué pasa? Que no era tal y como en la monarquía, por ejemplo, en nuestro país, sino no era hereditaria de padres a hijos, sino que tenía cierto carácter electivo. Entonces, los nobles sí que podían un poco como decidir o elegir a quién iba a ser su rey. En ese momento el rey era don Rodrigo y estaba enfrentado con los herederos del antiguo rey, que era Witiza. Entonces, ¿qué hicieron los herederos? Pues piden ayuda a los musulmanes para recuperar el trono. ¿Y qué hacen los musulmanes? Pues llegan a España. Bueno, no se llamaba España, ¿vale? Llegan a la península ibérica. Entonces, los musulmanes llegan, que vienen llamados por los herederos de Witiza, y conquistan casi toda la península. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre en el año 711, cuando un ejército musulmán del norte de África cruza por Gibraltar y derrota a los visigodos. ¿Cómo se llama esta batalla? Pues esto es la batalla de Guadalete. En pocos años los musulmanes, como ven que vencen y que les ha sido fácil, pues en pocos años van ocupando casi toda la península y las Islas Baleares. Y a este territorio lo llaman Al-Ándalus. Muy importante, ¿por qué se dice casi toda? Porque hubo unos pueblos del norte que se resistieron a ellos. Entonces ahí algunos, si se quedan en el norte, una parte del norte se queda sin conquistar. Si veis, se quedaría así. Lo lila es el territorio musulmán y lo verde son los que resisten, que sería el territorio cristiano y que será muy importante dentro de unos cuantos años, ¿vale? De unos cuantos cientos de años. Al-Ándalus tenemos que saber que atravesó 4 etapas principales, que ahora voy a intentar explicar un poco porque es lo más complicado, pero las etapas fueron primero Emirato, después Califato de Córdoba, después Reinos Taifas y después Reino de Granada. Vamos a comenzar con el Emirato. Cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, había una persona que era el emir, que era como el que gobernaba Al-Ándalus. Pero este emir dependía del califato de Damasco. ¿Qué es el califato de Damasco? Pues en el califato de Damasco había
Un califa que era la autoridad religiosa, militar y política. Entonces era la máxima autoridad en el mundo musulmán. Entonces digamos que Al-Ándalus no era independiente, sino que dependía del califato de Damasco. Si damos un salto en el tiempo, llegamos a cuando Al-Ándalus se convierte en califato de Córdoba. ¿Por qué? Porque Abderramán III gana mucho poder, mucha autoridad y se independiza del califato. Entonces se proclama el mismo califa y entonces Al-Ándalus ya es como independiente porque ya tiene su califa. Entonces esto se llama Califato de Córdoba. ¿Qué pasó después? Pues que con el tiempo van surgiendo enfrentamientos entre distintos territorios y al final Al-Ándalus, que ocupaba casi toda la península ibérica, se divide en distintos reinos y esos reinos se llaman taifas. ¿Qué pasa? Pues que al ser más pequeñitos, al dividirse, como que pierden poder. Entonces los cristianos aprovechan y ocupan casi todo Al-Ándalus. Se quedaría así. Si veis las divisiones, hay pequeñas divisiones en los reinos taifas. Y por último, ¿qué ocurre? Pues el reino de Granada. Los cristianos poco a poco van conquistando casi todos los reinos taifas y al final les queda el reino de Granada, al cual digamos como que dejan estar allí a cambio de que les paguen unos impuestos. Pero al final, en 1492, los reyes católicos lo conquistan. Y entonces, esto que señalo aquí en amarillo, el reino nazarí de Granada pasa a ser de la corona de Castilla. Por tanto, al final quedarían 4 reinos, el de Portugal, la corona de Castilla, la corona de Aragón y el reino de Navarra. ¿Cómo era la vida durante este periodo, la vida en Al-Ándalus? Pues bien, debemos saber los aspectos principales. Uno de los más importantes, que el Islam era su religión, que tenían como profeta a Mahoma y como Dios a Alá, y que rezaban en las mezquitas y su libro sagrado era el Corán. Y bueno, esto como curiosidad, pues los 5 pilares que tienen los musulmanes. Otras cosas que tenemos que saber es que la mayor parte de la población vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura. Entonces se introdujeron cultivos como la alcachofa, el arroz y también, muy importante, que construyeron norias y acequias que servían para regar. Estos productos que cultivaban luego lo vendían en el zoco, que estaría aquí, ¿vale? En el zoco, que es lo mismo que el mercado. Sin embargo, no todos vivían en el campo, también tenían ciudades. Entonces, ¿estas ciudades cómo eran? Pues tenían las calles estrechas y en ellas vivían los artesanos. Trabajaban seda, cerámica y cuero. Pero si veis, las ciudades se componían de distintas partes. Por ejemplo, tenían la mayoría murallas, por aquí la mezquita, que era muy importante, el alcázar, que era donde vivía el gobernador, etcétera. ¿Vale? ¿Veis las distintas partes? En cuanto a su herencia, ¿qué nos dejaron? Pues nos dejaron muchas palabras que proceden del árabe, como aceite, aceituna, azúcar, limón, sandía, ajedrez, alfombra, almohada. Luego también los números que utilizamos normalmente, que son los números arábigos, y otros objetos como la pólvora, el ajedrez, la brújula, etc. Y bueno, en cuanto a arquitectura, pues impresionantes obras de arte, como por ejemplo, que seguro que algunos habéis ido, a la Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada. Y como veis, tienen casi todas arcos y mosaicos. La segunda parte del tema son los reinos cristianos, que ya hemos visto un poco. ¿Cómo se formaron? Pues bien, cuando los musulmanes invaden la península ibérica, hemos dicho que algunas partes del norte no la lograron conquistar, pues ahí se quedaron los cristianos, ¿no? Entonces, durante casi 800 años convivieron juntos, aunque a veces se enfrentaban. Pero luego, poco a poco, iban conquistando. Un hecho muy importante fue en 1212 que se produjo la Batalla de las Navas de Tolosa, donde los cristianos conquistan casi todo Al-Ándalus, ¿vale?
¿Veis? La Navas de Tolosa sería aquí. Van conquistando poco a poco, casi todo, y esta conquista la finalizan en 1492, que como ya he dicho antes, fueron conquistando casi todas las taifas, solo les quedaba el reino de Granada al que dejaban estar, pero en 1492 finalmente los reyes católicos, que eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lo conquistan todo. Conquistan el reino de Granada y así se queda la península ibérica dividida en 4 reinos, que sería el reino de Portugal, la corona de Castilla, el reino de Navarra y la corona de Aragón. Una vez que fueron conquistando, para fortalecer el poder en los territorios, fomentaron que las personas que se instalaran en ellos cultivaran las tierras y también, si las atacaban, fueran capaces de defenderlo. Ya a este proceso se le llama repoblación. Y por último, también es muy importante una característica, y era que la sociedad es una sociedad estamental. Esto quiere decir que estaba dividida en grupos y que era muy difícil pasar de un grupo a otro, porque la mayoría dependían de cuando nacías, a qué familia pertenecías. Entonces distinguimos 3 grupos principales. La nobleza, en la que la máxima autoridad era el rey. Por otro lado tenemos el clero, que son los obispos, sacerdotes, monjes, monjas. Y por último, los trabajadores, que eran principalmente campesinos que dependían de un noble, ya que trabajaban en las tierras que tenían los nobles. Y estas tierras que tenían los nobles se llamaban feudos. Esta es la pirámide como de la sociedad. Si veis, el rey dentro de la nobleza, lo más importante, luego los nobles, el clero y por último los campesinos o los trabajadores. ¿Y cómo era la vida allí? Pues vivían tanto en el campo como en la ciudad. En el campo, los campesinos vivían en las tierras que trabajaban, ¿vale? En las tierras que eran de un noble, y con el trabajo pagaban impuestos. ¿A quién les pagaban los impuestos? Pues tanto al rey como a la iglesia y también al propietario de las tierras. Y como os podéis imaginar, pues no tenían grandes casas, eran casas sencillas con materiales pues económicos. Y tampoco tenían ni muchos alimentos y tampoco medicamentos, entonces carecían de una buena alimentación y también de medicamentos. Y por otro lado están los que vivían en la ciudad. ¿Cómo era la ciudad? Pues la ciudad solía tener murallas, tenía casas sencillas, aunque también había palacios. El edificio más importante o el más destacado era la catedral, y en algunas ciudades se hicieron universidades. Y luego también es muy importante saber que los artesanos que tenían el mismo oficio se agrupaban en gremios. Y por último, como hemos hecho con los musulmanes, vamos a conocer un poco sobre el legado. En el arte destacan 2 estilos fundamentales, el arte románico y el arte gótico, y son contrapuestos. El arte románico se distingue mucho porque tienen unos muros muy gruesos y tienen ventanas pequeñitas, y tienen arcos con forma semicircular, ¿vale? En la parte superior. Estos son 2 ejemplos, y ahora vamos a ver cómo se diferencia del arte gótico. El arte gótico es lo contrario casi a lo anterior. Tiene los muros más finos, tiene grandes ventanas y sus arcos tienen forma apuntada, ¿vale? Y bueno, chicos, esto ha sido un resumen un poco express de todo el tema. Espero que si tenéis alguna duda me lo digáis. Un beso.